con nuestro querido expositor, el doctor Jesús Saldaña Pérez. Doctor, con su venia me permito leer un poquito nada más de su trayectoria. Es licenciado en Derecho por esta casa de estudios, la Facultad de Derecho, por supuesto, especialista en la materia civil también, maestro en Derecho, doctor en Derecho y, por supuesto, ensayista, articulista y gran escritor en nuestra facultad de artículos relacionados con la materia. Sin más preámbulo, maestro, lo dejamos con los micrófonos para que nos dé su intervención con el tema los efectos de la pandemia en el arrendamiento inmobiliario. Doctor, bienvenido. Buenos días. ¿Ahí se escucha bien? Muy bien, doctor. Bueno, primero que nada quiero agradecer al Colegio de Profesores por esta amable invitación que hicieron para que participara yo en estos jueves de Derecho Civil. Y también a nuestro querido director de la Facultad de Derecho, que se ha distinguido por su innovación y por que participemos todos los académicos y que estemos lo más activo posible, siempre innovando cosas nuevas, como es el caso de la biblioteca y todas estas cosas, ¿no? También aprovecho la oportunidad para felicitar a Yadira, que a partir de hoy va a estar en el colegio. Muchas felicidades, Yadira. Y bueno, vamos a tratar de abordar el día de hoy algunos aspectos, ¿verdad? Porque es muy amplio el arrendamiento inmobiliario, pero vamos a enfocar nuestra atención en los efectos de la pandemia que vivimos actualmente, que ha generado y que seguirá generando en el arrendamiento inmobiliario. Voy a tratar de hacer una exposición lo más sencillo posible, tratando de no utilizar terminología técnica o así que no esté al alcance de todos, porque pues muchos de los que ven estos programas pues no son precisamente ni estudiantes de derecho, y entonces pues trataremos de hacerlo de la manera más sencilla para que sea lo más accesible para todos, ¿no? Bueno, tenemos en primer lugar, voy a hacer referencia a lo que es el arrendamiento muy brevemente, en la pandemia que vivimos actualmente y luego los efectos que ha dejado y que estamos viendo y que seguiremos viendo y viviendo con motivo de esta desafortunada situación sanitaria. Tenemos, en primer lugar, ¿qué debemos de entender por arrendamiento? El arrendamiento es un contrato. Es un contrato, un acuerdo de voluntades, por virtud del cual una persona llamada arrendador transmite o transfiere a otra persona llamada arrendatario el uso o goce temporal de un bien a cambio de el pago de un precio o renta. Y aquí tenemos varias cuestiones. Primero, tiene que ser un acuerdo de voluntades donde ambas partes coinciden, uno en ser arrendador y otro en ser arrendatario, y contraen obligaciones recíprocas que son contrapuestas. Aquí es muy importante destacar que se trata de obligaciones
y derechos contrapuestos. Lo que es derecho para uno es obligación para el otro. Y lo que es obligación para uno es derecho para el otro. Así tenemos, el arrendador tiene derecho a exigir el pago del precio o renta que se haya pactado. Cada mes, cada semestre, no sé, conforme se haya estipulado en el contrato, conforme haya sido el acuerdo de voluntades. Y el arrendatario tiene derecho de que se le permita usar y disfrutar, si así se pactó, el uso y disfrute, en su caso, de la cosa arrendada, conforme a lo hayan pactado. Entonces, los intereses son exactamente contrapuestos, ¿no? El arrendador tiene la obligación de permitir el uso. El arrendatario tiene la obligación de pagar la renta. El arrendador tiene derecho de exigir el pago del precio o renta y el arrendatario tendrá la obligación de pagar de manera puntual cada mes o cada que se haya pactado el importe. ¿No? Entonces, como vemos, son intereses contrapuestos. Bueno, en este contexto tenemos una situación excepcional, una contingencia sanitaria que bien conocemos todos, que hemos estado padeciendo los últimos meses, ¿verdad? Ya llevamos desde el principio de año, ¿verdad? En muchos confinados, otros trabajando a distancia, otros una parte a distancia, otra parte presencial, en fin, tratando de subsistir en estas circunstancias, ¿no? Con motivo de un decreto que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México a principios del mes de abril del presente año, se restringieron las actividades en múltiples rubros y se hizo una distinción de actividades prioritarias y actividades no prioritarias. Y entonces se restringió, por ejemplo, la apertura de restaurantes, de bares, de cantinas, de comercios no esenciales, y en otros se restringió, por ejemplo, en algunos restaurantes, bueno, pues solamente comida para llevar, etcétera. En otros no hubo restricción alguna, ¿no? Por ejemplo, en actividades prioritarias, ¿no? Por ejemplo, venta de alimentos. Tenemos también lo relativo a hospitales, todo lo que tenga que ver con salud, etcétera. Esas no hubo restricciones. Oficinas también, pues algunas tuvieron que trasladar sus actividades a forma no presencial. Y entonces, pues a los empleados pues les dejaban a que hicieran en la medida de lo posible sus actividades en su casa y comunicándose por medios electrónicos o como pudieran, ¿no? Algunos de plano pues tuvieron que dejar de trabajar y estar en su casa, ¿no? Y entonces tenemos una situación muy compleja
para el arrendamiento. Por una parte tenemos esta situación de inactividad económica, de suspensión de múltiples actividades, generó una crisis en muchos aspectos. En el aspecto económico, muchas personas se quedan sin trabajo, ¿verdad? Porque no es una actividad prioritaria la que realizan. Entonces, pues, se quedan sin trabajo. Algunos los indemnizan, a otros no. Algunos trabajan de manera informal y pues no hay quien los indemnice, ¿no? Pero de cualquier manera, pues se quedan sin su fuente de ingresos. Luego tenemos múltiples repercusiones para la economía. La falta de actividad económica pues nos repercute en forma distinta a cada uno. Algunos más, algunos menos. Por ejemplo, tenemos los abogados. Pues se cerraron, dejaron de operar en los juzgados. Y entonces, pues los litigantes pues, no podían trabajar. Después reabrieron en forma, pues como escalonada, ¿verdad? Por ejemplo, los juzgados pares abrían un día y otro día trabajaban a puerta cerrada a partir del 1 de agosto y luego la siguiente semana los nones, en fin. Un día sí, un día puerta cerrada y un día puerta abierta. Lo cual viene a entorpecer de manera significativa la impartición de justicia. Y bueno, en materia de arrendamiento, tenemos dos tipos de arrendamiento inmobiliario que se ven gravemente afectados por la pandemia y de manera diferente. Tenemos por una parte inmuebles de uso comercial o distinto al habitacional. Aquí hay que distinguir el tipo de actividad que realizan. Por ejemplo, un inmueble arrendado para hospital. Pues ese realiza sus actividades de manera normal y en ese caso no le afecta a la relación contractual porque el arrendatario está obteniendo ingresos, está utilizando el bien de manera normal. Y entonces no existe ningún cambio en la relación contractual. Tenemos actividades no prioritarias que en un momento dado tienen que cerrar sus puertas. Y luego tenemos el arrendamiento de fincas urbanas destinadas a habitación, que pues no solamente se les da el uso normal, sino que además se les da un uso intensivo, porque al generarse una cuarentena, al decretarse, al haber una situación de cuarentena, ¿verdad? Pues las personas que normalmente salen a trabajar pues están recluidas en su casa o están trabajando en casa. Entonces le están dando un uso intensivo
al inmueble. Ahora, la pandemia obliga a cerrar infinidad de negocios, a cerrar infinidad de negocios, obliga a dejar de realizar múltiples actividades. Nosotros vemos las calles vacías, especialmente en los primeros días de la pandemia, calles vacías, las gasolineras sin automóviles, en los aeropuertos, por ejemplo, sin usuarios, no hay vuelos, en fin. Y esto viene a repercutir económicamente a toda la población, ¿no? Por ejemplo, un piloto aviador pues tiene que estar en su casa, ¿no? No hay vuelos. Un oficinista que trabaja en el gobierno y no es una actividad no prioritaria, pues está en su casa. Trabajadores informales pues están en su casa, no pueden realizar sus actividades de manera normal y están en su casa. Y algunos, el hecho de que no estén trabajando les reduce o de plano se quedan sin ingresos. Entonces tenemos situaciones verdaderamente complejas en cada caso. En algunos casos, la persona al dejar de trabajar deja de percibir ingresos. Y entonces, como consecuencia de ello, no va a poder pagar la renta. Esto se generaliza al reducirse la actividad económica de manera muy significativa y afecta en forma diferente también en cada caso. Tenemos, aquí la pregunta sería, bueno, tenemos ciertas obligaciones para el arrendador, tanto como para el arrendatario, ¿ya? Dentro de las obligaciones del arrendador es entregar la cosa arrendada, conservar el inmueble arrendado, en este caso, darle mantenimiento, por ejemplo, si tiene filtraciones de agua, pues arreglarlas, en fin. No estorbar ni embarazar el uso de la cosa arrendada, garantizar el uso o goce del bien, responder de los daños y perjuicios que sufre el arrendatario por los defectos o vicios ocultos anteriores al arrendamiento. Estas serían las obligaciones normales del arrendador. Y del arrendatario, pues en términos generales tenemos la de pagar, la más importante, pagar la renta, ¿no? Satisfacer la renta en tiempo convenido, servirse de la cosa de la manera convenida y responder de los perjuicios que sufra la cosa arrendada por su negligencia o mal uso que le dé, ¿no? Ese sería lo más importante. Entonces tenemos, en una situación normal, pues cada quien cumple con sus obligaciones, pero en una situación de pandemia, pues por una parte, una crisis económica muy fuerte que se avecina, que ya está presente, ¿verdad? Mucha gente sin trabajo, ¿verdad? Y entonces se presenta la dificultad para muchos de satisfacer el pago de la renta,
¿ya? Ahora, aquí lo importante es determinar si existe obligación de pagar en estas circunstancias, ¿no? Y entonces, habría que ver dos aspectos. Por una parte, fincas urbanas destinadas a comercios o a actividad esenciales están obligados a pagar la renta sin ninguna restricción, es decir, en forma normal. Yo estoy arrendando un inmueble y lo ocupan para hospital, para una clínica, para una farmacia, para una tienda de artículos de primera necesidad. El arrendatario está obligado a pagar la renta de manera puntual conforme a lo convenido. Luego, giros que son no esenciales, pero que se ha permitido o que se estuvo permitiendo una actividad pero restringida. Por ejemplo, un restaurante donde se permite la venta de comida para llevar. Bueno, ahí tenemos una cuestión. Tenemos la solución que nos ofrece los artículos 2341 y 2342 del Código Civil, que se refiere a caso fortuito o fuerza mayor. Me permito darle lectura al 2431. Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará la renta mientras dure el impedimento. Y si este dura más de 2 meses, se podrá pedir la rescisión del contrato. Entonces, vamos a suponer que yo tengo arrendado, soy arrendatario y vendo juguetes, ¿verdad? O vendo colchones, ¿verdad? El decreto donde se previene la contingencia sanitaria y me impide desempeñar mi actividad, ¿verdad? No puedo abrir mi negocio, pues entonces entro en este supuesto del artículo 2431. Y entonces no se causará la renta mientras dure el impedimento, mientras las autoridades no me permitan abrir mi negocio y funcionar de manera normal, ¿verdad? Entonces no tengo obligación de pagar la renta. Ahora, si se prolonga más de 2 meses, como es el caso, también tengo la posibilidad de pedir la rescisión del contrato. Es decir, puedo solicitarle a mi arrendador la rescisión. No es culpa de él tampoco, pero pues no puedo utilizar el inmueble, pues no voy a estar pagando una renta por algo que no puedo utilizar. Yo vendo uniformes escolares, no me permiten abrir, no puedo vender, ¿verdad? Pues no estoy obligado a pagar la renta, se prolonga más de 2 meses, le puedo pedir que la rescisión y termina la relación contractual, ¿verdad? Ahora, si se me permite el uso parcial, ¿verdad? Por ejemplo, negocios que venden alimentos, ¿verdad? O que venden, que pueden, un restaurante que puede vender para llevar. Bueno, pues entonces ahí tendrá que pagar el arrendatario la parte proporcional a lo que está usando.
está usando nada más una parte del inmueble donde vende para llevar, ¿verdad? Entonces, esto tendrá que determinarse a juicio de peritos y tendrá que hacerse en mediante un acuerdo amigable con el arrendador. Decirle, mira, no puedo utilizar el inmueble, el otro tendrá que ser comprensivo, darse cuenta que está en una situación excepcional, ¿verdad? Y no puede ponerse exigente, ¿verdad? Entonces, pues solamente voy a pagar la mitad de la renta o la cuarta parte de acuerdo a lo que esté utilizando, ¿verdad? Ese sería el supuesto de un uso parcial. ¿Ah? Y si de plano no puedo usar, pues no está obligado a pagar nada. Y esto, bueno, pues se resuelve planteándoselo al juez. Porque el artículo 2432 claramente señala, si solo se impide en parte el uso de la cosa, podrá el arrendatario pedir la reducción parcial de la renta, a juicio de peritos, a no ser que las partes opten por la rescisión del contrato, si el impedimento dura el tiempo fijado en el artículo anterior. Entonces, esto tendrá que planteársele al juez, ¿no? El convenio puede ser extrajudicial, siempre que haya buena voluntad de las partes, siempre que no haya controversia, en fin, se ponen de acuerdo, pues al prevalecer la autonomía de la voluntad, pues perfectamente pueden ponerse de acuerdo, pues te reduzco tanto, en fin, ¿no? Pero además, mientras no había tampoco actividades en los juzgados, que también es el momento actual, pues ni siquiera podían llevarse a cabo este tipo de convenios ante una autoridad, ¿no? Y situación diferente en los inmuebles habitacionales. Allí no están en ninguno de estos supuestos, entonces la obligación es normal, ¿no? Claro que hay una situación de que no tiene empleo, de que no tiene ingresos, de que no puede trabajar y todo eso, bueno, pero es una situación ajena al arrendador y el arrendador pues no tiene por qué responder, ¿no? Entonces ahí tendrá que, pues a lo mejor plantearle al arrendador y llegar a un acuerdo, ¿no? Yo he visto varios que dicen, pues bueno, pues vamos eh, como en los pequeños accidentes de tránsito. Cada quien se queda con su golpe, ¿no? A ver, no tengo para pagar, mira, yo me dedicaba a esto, no puedo trabajar, no me permiten trabajar. Te voy a pagar la mitad, ¿no? Cada quien la mitad. Y bueno, pues muchos acceden, ¿no? Y pues el que no accede, pues entonces tendrá que plantearlo en tribunales y ya a ver qué solución obtiene, ¿no? La verdad de las cosas es que en este caso sí está obligado, porque está dentro de las obligaciones del arrendatario el de satisfacer puntualmente la renta. Y aquí también tenemos otra cuestión que se plantea en inmuebles destinados a habitación. La duración mínima del contrato, que es un año, ¿no? Vamos a suponer que una persona me arrendó para un profesor que va a dar clases en la Facultad de Derecho y me está arrendando un departamento y resulta que no hay clases y me dice, pues ya no lo voy a ocupar. Aquí tenemos una cuestión que el legislador previene que tendrá que ser como mínimo de un año. Bueno, pues igual tendremos que ver la manera de llegar a una renta, ¿no? De otra manera, pues está obligado a pagar todo el año, ¿no? Bueno, yo creo que por el tiempo, con esto concluimos. Ah, bueno, también
también se puede aplicar la teoría de la imprevisión. En el caso del arrendamiento, al tratarse de un contrato de tracto sucesivo. Esto está contenido en el artículo 1796 y 1796 bis, que señala que en los contratos de tracto sucesivo, cuando surjan en el intervalo acontecimientos extraordinarios de carácter nacional que fueran imposibles de prever y que generen que las obligaciones de una de las partes sean más onerosas, dicha parte podrá intentar la acción tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones conforme al procedimiento señalado en el siguiente artículo, que tendrá que planteárselo al juez en los siguientes 30 días y pedir la modificación del contrato. Ahora, esto pues no es tan práctico porque pues durante varios meses se suspendieron las actividades en los juzgados. Entonces, pues pues sí podía solicitarse la disminución y todo eso, y que está dando cumplimiento, pero al no haber actividades, pues no podía hacerlo dentro de los 30 días. Entonces, en este caso tendría que seguir pagando y luego pedir que se le compense y que se le disminuya, ¿no? Pero pues no puede hacerlo nada más unilateralmente. La verdad, sí, ha surgido una cuestión bastante compleja que no habíamos visto con anterioridad, ¿no? Y entonces, pues tiene que haber comprensión y de parte tanto de arrendadores como de arrendatarios, voluntad para llegar a un convenio. Y un convenio significa ceder cada una de las partes para llegar a un acuerdo. Por mi parte, es todo. Les agradezco mucho su atención y estoy atento a cualquier duda o aclaración. Bien, doctor, muchas gracias aquí en el tema. Bueno, el doctor nos da el panorama práctico, obviamente, ¿no? Las situaciones que se regulan en el código, todas estas reglas o todos estos escenarios jurídicos que se pudieron o que se presentan inclusive a la fecha dentro de esta institución del derecho civil llamada arrendamiento, nos hace los dos posicionamientos, ¿no? De la finca urbana y obviamente la que está encaminada pues a la cuestión del comercio. Nos hace ahí los apuntes. Y maestro, bueno, pues doctor, agradecerle precisamente por toda esta luz que da. Hay muchas preguntas. Dentro de las preguntas que se le formulan aquí en el público que lo está viendo, la siguiente es precisamente en el tenor de que, ¿qué pasaría en el caso de que yo deje el local con mis cosas adentro? ¿Tendría que seguir pagando la renta o se interrumpe el pago de renta hasta que hasta que pase la pandemia? Bueno, el arrendamiento como tal, decíamos, es un contrato, es un acuerdo de voluntades que no, las cláusulas, las condiciones, no pueden quedar al arbitrio de una sola de las partes. Entonces, yo no puedo rescindir, decir, bueno, pues ya rescindo el contrato, pero ahí se quedan mis cosas. Vamos a suponer que yo estoy rentando para un restaurante. Y digo, bueno, pues no me permiten abrir, ya no pago la renta. Está bien. Quiero rescindir el contrato, pues tengo que buscar a mi arrendador, llegar a un arreglo y desde luego pues desocuparle. Desocuparle. Porque si yo nada más dejo cerrado, pues se siguen causando las rentas. Y no llego a ningún arreglo y pasa el tiempo, pasan 2 años, pues resulta que le van a cobrar a mi fiador. Y se siguieron generando las rentas, no hice nada por evitarlo, ¿no? Entonces, lo adecuado es buscar al arrendador, tratar de llegar a un convenio, cediendo un poco, y bueno, pues saco mis cosas y
ya rentas de la otra persona, ¿no? Pero no puede nada más dejar ahí sus cosas, pues, porque entonces sigue ocupando el inmueble. Muy bien, Así doctor. no las rentas. Claro. Y aquí tenemos otra pregunta también, doctor. Vamos bien en tiempo, si nos alcanza, si nos concede el honor. Dice, en caso del arrendamiento de casa-habitación, ¿tengo la obligación de pagar o de congelar el pago de rentas o puedo desocupar a mi inquilino si no ha cubierto más de 2 rentas? Bueno, aquí no entiendo qué significa congelar las rentas. Yo ahí lo que pienso, doctor, es a lo mejor que el arrendador deje de cobrarle durante el tiempo que nos había señalado usted conforme al código el pago de rentas, que le diga en estos meses no me pagues. Aquí yo creo que va por ese sentido la parte esta, o la palabra de congelar el pago de las rentas, doctor. Lo que aquí en el arrendamiento de habitación, pues no hay afectación propiamente, aunque indirectamente, pues las afectaciones son grandes, ¿verdad? Porque pues la gente se queda sin trabajo, pues con qué paga, ¿no? Pero bueno, pues no es culpa del arrendador tampoco, ¿verdad? Es un caso fortuito. Un arrendador comprensivo, pues dirá, bueno, pues a ver, cada quien su golpe, mitad y mitad, págame la mitad, ¿verdad? O ya no tienes para pagar, bueno, pues mira, desocupa y ya. Las rentas que me debes, pues ya no me las pagas y se las rento a otra persona, ¿verdad? Si se pone necio el arrendador y dice, no, a mí me pagas estrictamente todo ante la imposibilidad material de que está viendo que el arrendatario no va a poder pagar, pues entonces es un arrendador tonto, ¿verdad? Porque entonces pues va a tener ahí a una persona por tiempo indefinido que no le va a pagar, ¿verdad? Ahora si tiene fiador, pues va sobre el fiador, ¿verdad? Si no tiene fiador, pues ahí se va al juicio y ahí se puede estar 2 años, ¿verdad? Y hasta que haya una sentencia y que saque al otro y le va a salir más caro, ¿verdad? Entonces tiene que buscar un punto de equilibrio, ¿verdad? Que esté dentro de la lógica, ¿no? Si no tiene para pagar, pues que se vaya lo más pronto posible y ya se acabó, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, pues ahí está precisamente, ¿no? Esta parte de, el doctor bien lo apunta, mediar, pero también si no hay oportunidad, entonces, bueno, con la pena buscar la opción más rápida para que se desocupe el inmueble y pueda volverse a poner en arrendamiento. Una última pregunta, doctor, si nos los permite, es también los convenios celebrados con mediadores privados en el Distrito Federal, en los casos de fuerza mayor o en el caso de la modificación por la teoría de la imprevisión, ¿tienen validez ante un tribunal? Bueno, yo considero que si ahí lo más adecuado es el planteamiento. Aquí la cuestión está en que al dejar de haber actividades judiciales, bueno, pues también pues no se pueden celebrar convenios, ¿verdad? Entonces muchos convenios a veces que son privados, hay veces, con un mediador, pues está bien, ¿verdad? Y desde luego, pues sí se viene a entorpecer toda la impartición de justicia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para celebrar un convenio ante un juez civil, ¿verdad? De arrendamiento, pues primero tiene que haber cuando menos una jurisdicción voluntaria, una demanda o algo, ¿verdad? Y si no hay actividades en los juzgados, pues no se puede celebrar ningún convenio, entonces todo tiene que ser extrajudicial, ¿verdad? Y sí, pues son los inconvenientes propios de la situación, ¿verdad? No deseada por nadie, sino pues una situación que se generó por azar, ¿verdad? Claro, doctor. Bueno, pues aquí tenemos ya las dudas. Casi todas iban encaminadas en el mismo sentido, doctor. Agradecerle el tiempo brindado, su magnífica disertación. Aquí quiero hacer la anotación. El doctor nos hace las dos posturas, la postura jurídica doctrinal
y la postura profesional y de la práctica dentro del foro. Y obviamente aquí resaltar esto que está muy en boga y que siempre ha existido, pero que hoy es un elemento esencial del derecho y que nuestro señor director lo ha propugnado y es la bandera que enarbola siempre. Debemos de ser abogados conciliadores, retomando a la maestra Amada, que también es su palabra, siempre debemos de conciliar. Y aquí, aunque hablamos de un sistema de estricto derecho como es el derecho civil, cabe precisamente estos mecanismos de solución alternos al conflicto, y pues aquí hacemos hincapié en la mediación y en la conciliación. El doctor, muchísimas gracias. Hacerle la mención que lo ven en España, en Portugal, en Zacatecas, en Guadalajara, en Querétaro, Estado de México. Es usted muy internacional, doctor. Muchas felicidades, muchas gracias. Y también agradecer a nuestro querido maestro Vicente Solís, que le manda muchos saludos al doctor y a nuestra secretaria general del colegio, también ahí Palmas, y a mi querido maestro Giovanni Saucedo, que también siempre nos sigue y nos hace promoción, y hoy no fue la excepción. Doctor, de nuevo agradecerle por toda esta información que nos da, por estas opiniones tan acertadas, y de mi parte, pues quedar a sus órdenes como siempre, y un abrazo fuerte, maestro. Maestro Miguel Ángel, maestro presidente, por favor. Igualmente, un abrazo para todos y felicidades a Yadira, a Amada Gaitán, a nuestro querido señor director. También un abrazo fuerte por allá, a distancia. Gracias, Jesús. Eres muy amable. La verdad es que ha sido de mucha utilidad tus opiniones. Y bueno, yo creo que esto abre la puerta a que desde la Facultad de Derecho se busquen nuevas maneras de hacer frente a estos problemas y situaciones jurídicas que se nos van a presentar, no solo en esta pandemia que va para largo, sino en otras que vengan. Ya nos pasó, no nos debe volver a pasar, y bueno, así seguiremos. Queremos agradecer desde luego a muchísima gente. Yo siempre lo he dicho y no es la primera vez que lo comento en este foro, pues que alguna vez a Amada Gaitán se le ocurrió, vamos a hacer algo el jueves de marzo, que de pronto nos quedamos sin clases y sin actividad. La idea era dar una conferencia un jueves, y llevamos todo el año con estos jueves de derecho civil y ya tenemos ocupado hasta por ahí de marzo, por ahí de Semana Santa del año que entra. Entonces, así es, ha sido todo un éxito, Amada. Muchísimas gracias. Nos dejas un hueco muy grande que llenar, pero estoy seguro que Yadira, junto con todos nosotros, sabremos hacer frente a todo lo que venga. Muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos en estos jueves de Derecho Civil. Gracias, Fer, gracias, Amada. Jesús, muchas felicidades. Yadira, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, doctor Saldaña. Yadira, mucho gusto. Gracias también a Manuel Munive, que estuvo hoy, como dicen, en los controles técnicos, ¿no? Miguel Ángel, un abrazo. Gracias, Jesús, igualmente. Espero Y que feliz Navidad y próspero año nuevo para todos, esperando mucha salud. Muy bien, qué gusto saludarte. Nos vemos en enero. Muy bien, hasta luego. Adiós. Hasta luego.